La vida está llena de imprevistos. Ese no es el problema. Esa es una suerte. Gracias a ellos, evolucionamos. ¿Estamos a la altura de los imprevistos? Si la respuesta es sí, somos cada vez más sabios, más conscientes. Y si la respuesta es no, entonces llega la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad es una puerta de entrada, es una manera de acceder a nuestro inconsciente, con nosotros mismos, con nuestra vida, con lo que somos realmente. ¿Acaso podemos decir realmente quiénes somos? La mayoría del tiempo estamos dormidos y la enfermedad viene a despertarnos. Levántate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Quieres seguir con la vida de ayer o anteayer? ¿La misma vida de tus padres? ¿O quieres estar realmente vivo en tu propia vida? La enfermedad viene a molestarnos como un buen amigo. Una de las mayores felicidades en esta vida es tener buenos amigos. Y más importante que eso, tener buenos amigos interiores. Nuestro inconsciente. La mayoría del tiempo nos peleamos con nosotros mismos. Tenemos la impresión de pelearnos con nuestra mujer o con el patrón, padres, vecinos. En realidad nos peleamos con nosotros mismos. Es decir, no aceptamos la realidad tal como es. Sea que estemos a la altura de lo imprevisto, seamos el amigo de nosotros mismos, sabemos que solo hay una persona a quien soportar toda la vida, y esa es a nosotros mismos. No podemos hacer otra cosa que estar en relación con nosotros mismos. Hay aspectos que no aceptamos, y por eso los proyectamos. Ah, claro, uno es así, el otro es asá, la cólera, la tristeza, el desprecio. La enfermedad es un camino real de conciencia. Es como una luz, es como cortar los cables de la conciencia. Es como cuando se descompone un automóvil. Podemos abrir el motor y ver qué pasa. Y resulta que encontramos la avería y cambiamos esa pieza. Pero 6 meses más tarde nos encontramos con la avería otra vez. Me parece que tengo que cambiar algo en mi comportamiento y eso repercutirá en mi motor. En ese momento estaré en buena salud. Voy a buscar en mi motor interior. Motor tiene la misma etimología que emoción. Voy a tener que ir a visitar mis emociones, porque ellas me ponen en movimiento. Pero justamente porque la emoción es el motor, tengo miedo de mi emoción y escapo. Me pongo el motor dirigido a la seguridad. Pero ¿de dónde viene esa emoción? ¿De dónde viene la avería en ese motor? ¿Cuál es mi comportamiento con mi automóvil? Cambio de velocidad, pero no arreglo nada. Entonces voy a estropear el motor. ¿Cuál es el comportamiento que tengo en mi vida? ¿Qué hago concretamente? ¿Qué hacemos? Sinceramente. La enfermedad me dice, te has olvidado, y viene a recordármelo de una manera muy concreta. Nuestro inconsciente nos quiere. La biodescodificación nos proporciona una comprensión de las enfermedades y de los nuevos comportamientos.
La biodescodificación no reemplaza a la medicina. No está en contra de nada, es complementaria. No es una certeza, no es una verdad. La biodescodificación es movimiento. Es un espacio de relación. Es un modo de comunicarnos con nosotros mismos. La experiencia física, biológica completa es lo importante. Lo que no ha pasado a través del cuerpo no está completo, no está terminado. La enfermedad es la adaptación a un instante que ya no es una reacción. El cuerpo no decide hacer una enfermedad, solo hace lo que le pedimos que haga. ¿En qué momento pedimos eso? Esto es lo que se busca en biodescodificación. Y justamente lo que vamos a buscar es ¿a qué reaccionamos? La enfermedad es una metáfora. Toda enfermedad tiene un sentido biológico que se basa en la función del órgano. Tenemos la lógica del cerebro. Derecho e izquierdo. El izquierdo es el mental, racional, la vida consciente, adulta. El hemisferio derecho es la conciencia emocional, solo vive en el presente. Es la del niño, la del inconsciente, la de la necesidad biológica que es la que nos interesa en biodescodificación. Es la que genera y mantiene las enfermedades. Y como la vida es biológica por naturaleza y por accidente se volvió psicológica, porque el inconsciente es biológico, se fundamenta en nuestras células y órganos, son las necesidades de nuestro cuerpo. Hagamos un ejercicio para comprobar estas dos lógicas, la biológica y la mental. Tomen media hoja de papel y escriban el nombre de alguien que odian o con quien no quieran ir a ninguna parte. Puede ser alguien de su historia personal o un político o un animal. Algo que les produzca malestar, rechazo. Y luego denle un beso a esa hoja de papel. Presten atención a la emoción que les produce. ¿Qué pasa? La primera etapa es el estímulo, la hoja de papel. Segundo es lo que les pedí. ¿Qué pasa en su interior? Y tercero es la solución. Mi mecanismo de defensa, rechazar. ¿Qué ocurre en nosotros cuando acercamos esa hoja de papel? Asco. Es cuando entramos en el segundo espacio. Y luego, rechazo. ¿Acaso lo que han escrito es algo que les disgusta? Si cierran sus ojos y acercan esa hoja a su cara, estén atentos y metan la conciencia en su cuerpo. ¿Qué pasa en su interior cuando más acercan esa hoja? Es como si algo ya se ha ido. Cuando piensas en lo que has escrito, ¿qué pasa? ¿Sientes rabia? ¿Sientes ira? Entonces estás loco, porque solo es una hoja de papel. Sin embargo, te produce una sensación, una emoción, aunque no estás en peligro. Es el cerebro derecho el que reacciona, es el emocional, es tu cuerpo biológico, no el mental. Hay algo en ti que decide por ti, el cuerpo emocional biológico. Ven que a la mayor parte de nosotros se nos escapa. No reaccionamos, sino que eso reacciona en mí. No hace falta que haya conflictos de pareja. No le echen la bronca a su marido o mujer. No es ni él ni ella el que está enfadado o triste. No es el otro el que decide tener emociones. Eso lo decides tú
en tu interior. La emoción y la sensación, ¿dónde están? En tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo tardas en tenerla? Instantáneamente. Algo reacciona en ti que no controlas, que es inmediato y universal. El ser humano es universal. Algo en mí reacciona, y eso es mi biología. Son mis necesidades biológicas. Necesidades biológicas son algo dentro de cada uno que se manifiestan y se expresan a través de las emociones. En psicoanálisis o en psicoterapia se hace un retorno. Se revisitan nuestros traumas y dramas. En el origen de toda enfermedad hay un drama. Es un drama porque en el fondo hay una emoción primaria. Se trata de volver a ella hasta el momento en que nos sentimos totalmente liberados. ¿Y qué es el drama? El drama es qué sentido le doy a este evento, a este hecho. ¿Cuáles son los valores que tiene para mí? El drama es un drama porque no es compartido. Es un hecho emocional que es vivido en aislamiento. Todo drama compartido disminuye a la mitad y si continúas compartiéndolo, desaparecerá. Toda alegría compartida se duplica. La palabra emoción viene del griego emotio y significa moverse. Las emociones son energía en movimiento. Si movemos nuestro cuerpo, movemos nuestra forma de pensar, las emociones también se mueven. Cuando movemos nuestra forma mental de pensar, de interpretar la vida, las emociones se movilizan a un estado nuevo, es decir, se transforman. Tenemos dos formas para movilizar o transformar nuestras emociones. Una es mediante el cambio de percepción y la autoindagación, mientras que la otra es alterando nuestra fisiología con ejercicio físico, respiraciones o algún tipo de movimiento. Hay una diferencia importante entre los dos métodos. Uno tiende a ser un paliativo, el cambio fisiológico, y el otro tiende a ser permanente, el cambio de vida. Nada es permanente más allá del instante presente. Es cierto que cuando movemos las emociones mediante la alteración fisiológica, percibimos el cambio de inmediato. Pero permanece menos tiempo, por la sencilla razón de que si volvemos a pensar desde el conflicto que creó las viejas emociones, estaremos nuevamente en el punto cero. Las emociones antiguas volverán a aparecer. Las dos vías son métodos válidos, pero cada una con un propósito diferente. Las emociones son 5, el resto son sentimientos. ¿Cuáles son estas 5 emociones? La paz, la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Diferencia entre las emociones y los sentimientos. Para comprenderlo, vamos a pensar en los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul. Desde esos 3 colores se pueden crear los secundarios, naranja, verde y violeta. Las emociones son los colores primarios y los sentimientos los colores secundarios. Cuando acumulamos emociones densas como el miedo, la tristeza y la ira, es porque estamos interpretando alguna situación de nuestra vida desde la victimización y no desde la responsabilidad. Y en esos momentos creamos una necesidad que quede insatisfecha y obligamos a nuestra biología a dar una respuesta. Las respuestas biológicas
que da nuestro cuerpo son proliferaciones celulares, ulceraciones en los tejidos o detención de las funciones de los órganos. A estas respuestas, producto de nuestras necesidades insatisfechas, las llamamos enfermedades. Las emociones también se pueden clasificar en ocultas, cuando no nos permitimos expresarlas, cuando fingimos lo que verdaderamente sentimos, y las emociones sociales, que cuando las expresamos sentimos que tenemos permiso social para hacerlo. Es decir, creemos que hay algunas emociones que sí son aceptadas y no corremos peligro de que dejen de querernos si nos expresamos. Este tipo de emoción enmascara la emoción oculta. En la emoción social no pasamos o no queremos pasar a la acción porque creemos que no es correcto expresar lo que sentimos. Desde la biodescodificación, entendemos que las emociones se convierten en sociales o ocultas, va a depender de cómo las viva el individuo. Hay personas que ante una situación dada, por ejemplo, muestran socialmente una emoción como la ira, donde la emoción oculta en realidad es el miedo. O sea, son agresivos porque tienen miedo. Por parte, hay personas que muestran miedo socialmente porque están temerosas de una situación, pero en el fondo la emoción oculta es que experimentan ira contra esa situación. Entonces son las mismas emociones, pero se expresan en niveles diferentes. Podemos experimentar el miedo como primario y enmascararlo con ira, no dándonos cuenta de ello. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que los sentimientos son una interpretación mental de las emociones. Los sentimientos son un filtro para no sentir las emociones directamente. Los pensamientos crean las emociones. Las emociones son 5. Cuando diluimos la emoción, la convertimos en un sentimiento. Hay como alrededor de 2000 sentimientos identificados. Y puede haber más, porque al ser una interpretación mental, son infinitos, ya que hay infinitas formas de interpretar un evento. Nuestra mente interpreta las emociones para poder asimilarlas dosificadamente. Los principales sentimientos son sentirse encantado, triunfante, eufórico, entusiasmado, satisfecho, tranquilo, complacido, de buen humor, animado, decidido, resuelto, ilusionado, neutral, de bajón, ansioso, abatido, deprimido, desesperado, miserable, etc. Para transformar nuestra vida debemos transformar nuestras emociones. Y seguramente te estarás preguntando, ¿pero cómo lo hago? Para eso te daré unos pasos para que puedas gestionar tus emociones, pero eso será en el próximo video.